Bueno, lo que vamos a empezar hoy es una nueva unidad temática de la materia, empezar con magnetoestática. Es decir, salimos de la electrostática, de la lógica de cargas quietas, y pasamos a, si hay movimiento de cargas para constituir una corriente, esta corriente no tiene que depender del tiempo. Y vamos a introducir un nuevo campo, que es el campo de inducción magnética, que acá lo vamos a llamar campo de inducción magnética, aunque en algunos libros lo llaman campo magnético directamente, porque nosotros reservamos el nombre de campo magnético para otro campo que vamos a utilizar cuando tratemos el tema de medios materiales con propiedades magnéticas. Este campo de inducción magnética tiene varias fuentes posibles. Vamos a empezar por la primera de sus fuentes, la que por ahí es más conocida, que son los imanes. Entonces lo que vamos a definirlo es, en principio, como una perturbación en el espacio producida por la presencia de un imán. Y vamos a empezar a caracterizarlo con esa idea. Luego vamos a sumar a esta idea otras fuentes de campo y vamos a seguir su caracterización. En la figura lo que vemos es un imán donde se han espolvoreado limaduras de hierro. Las limaduras de hierro se han orientado de forma de darle forma a las líneas de campo. Hay varias cosas para observar estas líneas de campo. La primera para observar es que se parecen muchos a las líneas de campo de un dipolo, es decir, que este campo se parece mucho a un campo dipolar. Y veremos que esto ya está asociando la idea de que ese imán es una especie de dipolo norte-sur. Por otra parte, las líneas de campo vamos a ver en un rato que no son líneas de fuerza, son líneas de campo. Es decir, en cada uno de los puntos, la tangente a ese punto, a esa curva, nos da la dirección del campo, pero no nos da la dirección de la fuerza. La fuerza nunca va a estar, de hecho, tangente a estas líneas. Y también nos permite definir los polos como los puntos donde el campo de inducción magnética se hace más intenso. Y eso uno lo ve como donde hay una mayor densidad de líneas de campo, que es donde se ve una mayor densidad de limaduras de hierro. Y bueno, obviamente el imán tiene un polo norte y un sur. No se dejen guiar siempre por estos dibujos, los polos norte y sur pueden estar ubicados de diferentes formas. Las líneas de campo de inducción magnética salen del polo norte y van hacia el sur. Eso no lo vamos a ver con limaduras de hierro, eso es claro. Pero sí podemos determinarlo por ahí con algún instrumento de medición o utilizando la definición fuerza que la tenemos que aprender en un ratito. Y lo otro interesante es que los polos de un imán no pueden separarse, es decir, si nosotros comenzamos a partir un imán en pedazos cada vez más pequeños, siempre iremos obteniendo más imanes, pero nunca obtendremos un polo norte y un polo sur por separados. Y esto es porque el magnetismo es un fenómeno que proviene de un fenómeno atómico, o sea, es a nivel microscópico, y aún así, aunque llegáramos al nivel atómico, nos encontraríamos con que está relacionado con el momento magnético, que vamos a definir en un ratito, atómico. Las unidades del campo magnético son el Tesla. El Tesla es Newton segundo sobre Coulombio metro, o Newton sobre Ampere metro. Hay una recomendación para hacer en este punto, que es que, como van a aparecer estas y muchas más unidades, y probablemente se mareen con tantas, traten de mantenerse adheridos a un sistema de unidades, y entonces, si todos lo escriben en ese sistema de unidades, las unidades que aparecen para cada magnitud deben ser las que les corresponden. Es decir, si yo estoy escribiendo todo en el sistema internacional y calculo un campo magnético, este me tiene que dar en Tesla. Quiero decir es que no se pongan en un parcial a tratar de hacer conversión de unidades porque les va a llevar mucho tiempo. Bueno, volvamos al campo de inducción magnética. Acá nuevamente tenemos el imán con sus líneas de campo y estamos interesados en saber cuánto vale el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, como la que acabo de poner en la figura. Si la miran, todas las líneas que entran por una cara salen por la otra, en consecuencia podemos afirmar que el flujo a través de esa superficie cerrada es cero. Bueno, entonces ponemos otra para ver qué pasa si englobo al imán. Bueno, me pasa lo mismo, justamente porque es como una especie de dipolo. Cuando la englobo con la superficie gaussiana todo el imán, también me da cero. Entonces, como resultado general, vamos a obtener que la integral de flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Y esto significa que no existen monopolos magnéticos. Esto que hace un ratito les comenté, de que si rompemos un imán, obtenemos un imán más, dos imanes más pequeños, y partimos en tres imanes más pequeños, y así sucesivamente, tiene que ver con que no existen monopolos magnéticos. Y eso también tuvo una consecuencia por la cual se veían, era una de las cosas que hacía ver
diferente al magnetismo de la electricidad, por lo cual no se buscó unificarlos en un principio. Por otra parte, la inexistencia de monopolos magnéticos implica que el campo magnético o de inducción magnética no diverge, sino que rota. O sea, el campo de inducción magnética no diverge, sino que siempre rota. Eso quiere decir que si el campo rota, ser su integral de circulación nos va a dar distinta de cero, y eso significa que el campo magnético no es un campo conservativo. ¿Qué consecuencia tiene eso? No le vamos a poder definir un potencial escalar, o sea, una función potencial que sea escalar. Si las líneas de campo de inducción magnética salen del norte y van hacia el sur, se puede decir que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Si vemos la figura de la derecha, ahora estamos enfrentando imanes y queremos marcar sobre las líneas de campo en qué dirección apunta el campo. Bueno, si miramos de los dos imanes que están enfrentando sus polos contrarios o opuestos, podemos ver que las líneas de campo van siempre de norte hacia el sur, del otro imán. En cambio, si enfrentamos los mismos polos, las líneas de campo van a ir de norte a sur del propio imán. Y se puede ver la región donde se están repeliendo los imanes. Bueno, una cosa que todos sabemos es que la Tierra tiene un campo magnético y que hay un polo norte y un sur magnético. Lo que por ahí no sabemos tanto, o tal vez no lo sepamos, es que el polo norte y polo sur magnéticos, primero no coinciden con los polos norte y sur geográficos, pero aparte, en el norte geográfico hay un sur magnético y en el sur hay un norte magnético. Es decir, además de no coincidir, estar levemente desplazados, están invertidos. ¿Cómo medimos el norte? O sea, ¿qué instrumento permitió siempre la orientación? Bueno, fue la brújula. La brújula es un instrumento en el cual hay un pequeño imán, en el cual uno de los extremos se denomina norte, y cuando uno lo pone apoyado, esa agujita puede moverse libremente, si uno la apoya en una superficie plana, la agujita va a orientar el polo norte de la agujita hacia el norte geográfico, que es el sur magnético, y uno una vez que logra eso empieza a girar despacito la brújula para hacer coincidir esa punta coloreada con el norte y así poder determinar la ubicación del resto de los puntos cardinales. Así que la brújula en su aguja tiene un polo norte que es atraído por el sur magnético. En consecuencia, en el norte geográfico hay un sur magnético. Bueno, nuevamente, para definir un polo habría que pensar un poco mejor, por ejemplo, además de la brújula, porque si no tenemos una brújula que ya esté calibrada, tendríamos que poder, o cómo calibramos la primera brújula, tenemos que poder determinar el norte también de algún otro mecanismo, y eso puede ser a través de la fuerza que actúa sobre una partícula cargada. Esa fuerza magnética la tenemos definida acá, que es el producto vectorial entre la carga por la velocidad de la carga, vector el campo de inducción magnética. Y nos podemos preguntar en qué condiciones es nula, además de las triviales. ¿Cuáles son las triviales? Y bueno, que la carga sea cero, o sea, la partícula no esté cargada, que el campo magnético sea cero, quiere decir que no hay campo. Pero hay otras opciones que van más allá que las mismas que obteníamos para el campo eléctrico. Únicamente si la partícula no estaba cargada o el campo eléctrico era cero, no teníamos fuerza eléctrica. Acá aplicamos la misma lógica. Pero hay otras dos más que provienen de que esta fuerza se calcula como un producto vectorial. Y son que la velocidad sea cero, es decir, la partícula está en reposo, no va a sentir una fuerza magnética, o que la velocidad sea paralela al campo, en lo cual el producto es cero. Bueno, lo que podemos hacer es una comparación entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. La primera es decir que la fuerza magnética siempre actúa sobre cargas en movimiento, mientras que la fuerza eléctrica puede actuar tanto en cargas en movimiento como cargas en reposo. La fuerza magnética es siempre perpendicular al campo de inducción magnética porque proviene de un producto vectorial, mientras que la fuerza eléctrica es paralela. Al ser siempre perpendicular a la velocidad, porque también eso es consecuencia del producto vectorial, eso quiere decir que siempre es perpendicular a la trayectoria y con lo cual no realiza trabajo, mientras que la fuerza eléctrica hemos venido calculando que realiza trabajo. El sentido
en ambos casos, tanto para la fuerza eléctrica como para la magnética, está definido finalmente por el signo de las cargas. Y la fuerza magnética, como dijimos recién, es siempre perpendicular al vector velocidad, y la fuerza eléctrica es independiente del vector velocidad. Hacemos en un caso específico como para caracterizar cómo se van a mover cargas en campos magnéticos. Entonces tenemos un protón que se mueve con una rapidez de 3 por 10 a la séptima metros por segundo y entra en una zona del espacio donde hay un campo de inducción magnética que es uniforme, perpendicular a su velocidad y de magnitud 1 Tesla. Determinemos la fuerza magnética sobre el protón y comparemos con la intensidad de su peso. Entonces, primero escribimos cómo es la fuerza magnética sobre una carga cualquiera, luego hacemos una representación de lo que está ocurriendo, así que hacemos un gráfico donde delimitamos una región en la cual asumimos un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad del protón. Observen que yo digo que está graficado perpendicular porque yo estoy eligiendo ver en ese plano cruces. Esas cruces indican que el campo es entrante. Si hubiésemos visto puntos, indicarían que el campo es saliente y es también una posibilidad dado este enunciado. Bueno, empezamos a escribir seleccionando ejes. En este caso no se puede saber, hay que poner los ejes para saber la dirección del campo. Entonces escribo el campo B en menos la dirección del versor Y y la velocidad que está en J. Entonces hago el producto vectorial, pero además recuerdo que es un protón, así que tiene carga E. Y hacemos el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético y nos va a quedar una fuerza que está dirigida en la dirección del versor K, o sea, hacia arriba. Si calculamos el módulo del peso, vamos a ver que nos queda proporcional a 10 a la menos 27, usando la masa del protón que está en el dato, que es 15 órdenes de magnitud menor que la fuerza eléctrica, con lo cual es despreciable la acción de la fuerza gravitatoria terrestre sobre el movimiento de partículas cargadas. Nos pueden preguntar entonces, o nos podemos preguntar, si varía el módulo de la velocidad en este movimiento y por qué. Como dijimos que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, entonces el módulo no lo puede cambiar. Si la fuerza magnética es siempre perpendicular, entonces es una fuerza centrípeta, genera una aceleración centrípeta y no tendríamos una fuerza, una componente de esa fuerza que genere una aceleración tangencial. Con lo cual, no varía porque la fuerza es perpendicular a la velocidad del protón. Nos podemos preguntar si varía la velocidad. Bueno, ahí la respuesta es que sí, porque varía su dirección. ¿Qué tipo de movimiento describe el protón? Bueno, y acá nos podemos preguntar qué tipo de movimiento describe el protón si decimos que tenemos una fuerza central, o sea, una fuerza que siempre es perpendicular a la vector velocidad y no tenemos ninguna componente tangencial al movimiento, con lo cual ejecuta un movimiento circular uniforme, como el que estamos mostrando en la figura, donde intentamos representar la misma longitud de los vectores velocidad y el vector fuerza siempre apuntando hacia el centro, con el protón girando en un movimiento circular. Podemos calcular la órbita de esta trayectoria circular, recordando que el módulo de la fuerza es la masa del protón por la aceleración centrípeta y que la aceleración centrípeta se puede escribir como la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Con lo cual podemos despejar, reemplazando la fuerza por el módulo de la fuerza magnética, que el radio de la trayectoria es la masa del protón, la velocidad, que es dato del problema, sobre la carga del protón y el campo magnético. Y en forma general podríamos encontrar que R está relacionado directamente al módulo del vector velocidad, la intensidad del campo magnético y la relación entre la masa y la carga de la partícula. Nos puede interesar calcular la frecuencia. O sea, nos preguntamos cuál es la frecuencia de giro en este movimiento. Bueno, volvemos a la expresión que obtuvimos hoy para el radio de la trayectoria, pero reemplazamos a la velocidad por R por omega, o sea, la dejamos en función de la frecuencia. Entonces, simplificando los radios, llegamos a una frecuencia que se conoce como frecuencia de ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador de partículas en la cual las partículas siguen movimientos circulares y cada tanto, bajo la acción de un campo eléctrico, aumentan su velocidad, con lo cual aumentan el radio, pero mantienen la frecuencia de giro constante. Nos pueden preguntar cuáles de las respuestas anteriores se modifican si en lugar de un protón lo que se mueve es un electrón. Entonces, lo primero es el sentido de la fuerza magnética, porque al tener un signo negativo, la fuerza magnética nos va a dar en dirección contraria. Eso quiere decir que
el electrón va a girar, si acá el protón lo está haciendo para este campo en sentido horario, al tener la fuerza magnética apuntando en otra dirección, va a ser una trayectoria circular en sentido antihorario. Y podemos analizar cómo se modifica en el radio de esa trayectoria y la frecuencia. Observemos que el radio se va a modificar porque decrece la masa, o sea, va a tener un menor radio. Mientras que la frecuencia va a aumentar porque la masa es más pequeña. ¿Qué pasaría ahora si el vector velocidad es paralelo al campo de inducción magnética? Bueno, justamente esa es una de las condiciones para que la fuerza magnética se anule, porque el producto vectorial de cero, y eso se da cuando los vectores, campo magnético y velocidad son paralelos. Abajo les dejo expresadas la frecuencia en función general, o sea, en función de la relación entre la carga y la masa de la partícula cargada, y el radio en función justamente de la masa y de la partícula y la carga, o sea, en forma general. Bueno, lo que podemos analizar acá son opciones de cómo se moverían estas partículas en las diferentes condiciones, es decir, con las velocidades dadas, el signo de las cargas y las direcciones de los campos que ponemos. Entonces queremos averiguar la dirección y sentido inicial de la fuerza magnética sobre ellas y comentar cómo será su trayectoria. El primer caso es el que acabamos de analizar. Va a seguir una trayectoria circular y la fuerza va a ser perpendicular en la dirección del eje Z, si quieren, de acuerdo a los ejes que acabo de elegir. Cuando voy al segundo caso, tengo que tener en cuenta que, si bien el producto vectorial me daría el menos i, como esto es el menos i versor, como esto es una partícula cargada negativa, entonces me va a invertir el signo de la fuerza respecto de una partícula cargada positiva y me va a quedar en más i. La trayectoria va a ser circular también, pero en más i. Observen que uno muchas veces usa una regla para resolver rápidamente el producto vectorial, para no resolver el determinante, que se llama regla de la mano derecha. ¿Qué establece la regla de la mano derecha? Bueno, que ustedes pongan los dedos hay dos formas de hacerla. Una es pongan los dedos de la mano, exceptuando el pulgar, en la dirección del primer vector y ciérrenlos en la dirección yendo hacia el segundo vector. Hacia donde apunte el pulgar nos va a dar la dirección en la que apunta el resultado de ese producto vectorial. La otra es tomar el dedo índice para el primer vector, el medio para el segundo, girar el índice hacia el medio y nuevamente hacia donde apunte el pulgar nos va a dar la dirección del resultado del producto vectorial. Bueno, sigamos con el caso de abajo. En este caso, la velocidad y el campo son paralelos, y eso significa que la fuerza magnética va a ser cero, pero eso no significa que la partícula se va a quedar quieta, obviamente, sino que va a continuar en su movimiento recto. El caso más difícil de analizar es el D, porque acá tenemos un ángulo entre el campo magnético. Bueno, el caso más difícil de analizar es el D. ¿Por qué? Porque en este caso el vector velocidad forma un ángulo distinto de 90 con el campo magnético, con lo cual vamos a tener dos componentes para el vector velocidad para distinguir. Una que va a ir en la dirección del campo magnético y esa no va a ser alterada por la fuerza magnética, y otra que va a ser perpendicular y es la que va a producir el movimiento circular. Esto claramente es la superposición de los casos de arriba, A y B, con el caso C. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, podría ser la opción 1, es escribir nuestros vectores en las coordenadas del sistema de coordenadas que hemos colocado y hacer el producto vectorial para ver la dirección de la fuerza. Y luego partir, si queremos ver exactamente cómo va a ser la trayectoria, de analizar las coordenadas de la partícula en función del tiempo. Pero vamos a hacer un dibujito que nos represente en principio esto, y acá podemos ver en este dibujo que tenemos la velocidad de la partícula, la fuerza apuntando hacia adentro, hacia el centro de estos círculos que van convirtiéndose en una espiral, y que es la que produce el movimiento circular, mientras que la componente paralela, que no ha sido alterada por la fuerza magnética, es la que la desplaza a la partícula en dirección paralela al campo magnético, generando justamente esa espiral. Hay casos más complejos, porque fíjense que acá he tomado la idea de
un campo magnético uniforme. Si el campo no es uniforme, se generan otras trayectorias. Las más comunes o las más utilizadas son las que tienen una forma especie de botella, llaman botella magnética, porque lo que hace es atrapar en movimientos circulares dentro de una región a las partículas cargadas. Esto muchas veces se usa para contener plasmas que han alcanzado temperaturas tan altas que no pueden ser contenidos en ningún recipiente sin derretirlos. Y es también, por ejemplo, la forma en la que se explica el movimiento de partículas cargadas en una región que se llaman anillos de Van Allen, que están alrededor de la Tierra y que son los que evitan que el viento solar alcance la superficie terrestre. Bueno, ahí está la expresión, si hiciéramos las cuentas con los ejes anteriores, que nos tendría que quedar de la fuerza magnética en el momento inicial. Tengan en cuenta que en los problemas anteriores, obviamente, la fuerza magnética en el momento inicial empieza a cambiar conforme la partícula comienza a moverse, cambiando su vector velocidad. O sea, no cambia el módulo, pero cambia la dirección, con lo cual la fuerza magnética también cambia su dirección. Bueno, cuando tenemos la presencia de un campo eléctrico magnético, entonces tenemos una fuerza sobre la partícula debido a la presencia de estos dos campos. En consecuencia, esa fuerza se la conoce como fuerza de Lorentz. Y vamos a ver algunas aplicaciones. La primera va a ser el selector de velocidades. Lo que vamos a hacer es que un haz de iones negativos con carga menos C atraviese una región en el espacio donde hay un campo magnético y uno eléctrico. El campo eléctrico va a ser uniforme y lo voy a generar con un capacitor plano. Recuerdan que con los capacitores planos podíamos generar en su interior campos eléctricos uniformes. En la figura vemos que la placa positiva del capacitor plano está arriba y la negativa abajo, con lo cual el campo eléctrico apunta, de acuerdo a mis ejes, en menos K. Por otra parte, el campo magnético lo voy a generar posiblemente con dos imanes de unos polos lo suficientemente anchos, dos placas, o les pongo placas de hierro a los polos para que quede bastante uniforme entre las dos superficies de los imanes el campo magnético. Y este va a estar apuntando hacia el interior de la pantalla. Lo que nos podemos pedir es qué condición debe cumplirse para que los iones no se desvíen. Y ahí recordamos que la condición que debe cumplirse es que la sumatoria de fuerzas sea cero. Ya que los iones tienen una velocidad v, si nosotros aseguramos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, los iones no se van a desviar de su trayectoria recta. En general lo que se hace en el selector de velocidades es tener una pequeña rendija donde hacemos entrar el haz de iones y bueno, tratamos de elegir alguna velocidad bajo determinadas condiciones que no se desvíen y otros se desviarán hacia las placas. Ahora vamos a ver qué condiciones también generan ese desviamiento. Entonces pedimos que sobre esos iones la fuerza magnética más la fuerza eléctrica den cero, de nula. Eso quiere decir, vamos a agregarle porque esto es el vector nulo, que la fuerza magnética es menos la fuerza eléctrica. Determinemos la fuerza eléctrica, nos va a dar E por el campo eléctrico en K. ¿Está bien? Porque el campo eléctrico estaba en menos K. Si vamos por la fuerza magnética, es un poquito más de cuentas, escribimos los vectores velocidad y campo magnético en las componentes de acuerdo a los ejes elegidos, y resolvemos el producto vectorial. Esto nos va a dar el menos K. Entonces lo que nos queda ahora es asegurar que los módulos, ahora ya tenemos las direcciones y sentidos correctos, nos queda asegurar que los módulos son iguales para asegurar que la sumatoria de fuerzas sea nula. Para igualar los módulos tenemos que igualar la carga por la velocidad por la intensidad del campo magnético con la carga por la intensidad del campo eléctrico. Y eso nos da una relación entre los módulos o intensidades de campo eléctrico y magnético y la velocidad. O sea que los iones que entren en ese haz a la cámara donde están el campo eléctrico y magnético juntos, que no se van a desviar, son aquellos que cumplen tener una velocidad al entrar a la cámara igual a E, a la intensidad del campo eléctrico dividida la intensidad del campo magnético. Nos podemos preguntar qué ocurre con los iones si no cumplen esa condición. Se van a desviar, obviamente. Pero ¿cómo se van a desviar? Algunos hacia la placa positiva, otros hacia la placa negativa. La primera respuesta que hice el otro día fue decir que los iones, como eran negativos, iban a ir necesariamente hacia la placa positiva. Pero eso solo sería si solamente
estamos pensando en la fuerza eléctrica. Como tenemos también la fuerza magnética, tenemos que ver el equilibrio entre esas dos fuerzas. Entonces, o el desequilibrio. Entonces, vamos a decir que se van a desviar hacia la placa positiva si la velocidad de los electrones es menor que la relación entre E y B. Eso quiere decir que tenemos una fuerza, una velocidad menor, vamos a tener una fuerza magnética menor. Bien. Entonces, si la fuerza magnética es menor, la fuerza eléctrica será la que predomine y los electrones o los iones negativos van a ir hacia la placa superior. Por otra parte, si tenemos una velocidad mayor, la que va a predominar es la fuerza magnética, con lo cual la desviación va a ser hacia abajo, hacia la placa negativa. Pese a ser cargados negativos, los desviaremos hacia la placa negativa. Nos podemos preguntar también si se van a desviar los iones si la carga fuera positiva. O sea, si se cumple la condición de que la velocidad es el cociente entre las intensidades del campo eléctrico y magnético, nos podemos preguntar, ¿se desviarán los que si tienen carga positiva? La respuesta es no. Bien, porque si yo vuelvo a repetir las cuentas, la fuerza eléctrica me va a quedar en la dirección del campo, la fuerza magnética me va a quedar hacia arriba, y la relación entre las fuerzas, misma dirección, sentidos opuestos y módulos iguales, me va a hacer que los iones que cumplen la condición, la misma condición que obtuvimos para los iones negativos, de entrar con esa velocidad, tampoco van a ser desviados. Y después, bueno, tenemos que ver que si son positivos y vienen con velocidades diferentes, que las desviaciones van a ser inversas o invertidas respecto de las que analizamos recién para un ion negativo. El experimento Thomson fue un experimento en el que se aplicaron estas ideas, pero que permitió determinar la relación entre la carga y la masa de un electrón. ¿Esto cómo se hizo? El dispositivo que utilizó Thomson para realizarlo es uno parecido a esta figura, donde se estableció una diferencia de potencial entre un cátodo y un ánodo, haciendo que los electrones se aceleraran hacia el ánodo. Y como acá, como lo mismo que en el dibujo de arriba, había un pequeño orificio, por lo cual los electrones entraban a una cámara donde había un capacitor que genera un campo eléctrico y dos imanes que generaban, o dos bobinas, que vamos a ver que después también genera campos magnéticos, que generaban un campo magnético uniforme en la región y que eran elegidos de modo de asegurar que los iones no se desviaran, que los electrones no se desviaran. Entonces, acá lo que hicieron fue evaluar la energía cinética que adquirían los electrones considerando la energía potencial, o sea, la diferencia de potencial que se estableció entre estas dos placas, que fueron las que aceleraron las cargas. Entonces, los electrones perdían una energía potencial E por B, ganando energía cinética, y de ahí podemos sacar la relación entre la carga y la masa del electrón, vamos a obtener que eso es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado sobre la diferencia de potencial. Y si consideramos que cuando entran a la cámara que tienen el selector de velocidades, vamos a seleccionar un grupo de esos electrones que tienen una velocidad dada, nosotros podemos poner la velocidad para la cual los electrones no se van a desviar, con lo cual lo que se hace es ajustar la diferencia de potencial para asegurar esa velocidad. Entonces podemos encontrar una relación entre la carga y la masa de electrones con la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos y la diferencia de potencial con la cual fueron acelerados. El espectrómetro de masa es otra aplicación de estas ideas y simplemente lo que le agrega al selector de velocidades es una etapa más. Entonces, los distintos iones, a lo mismo que en el caso del selector de velocidades, son previamente acelerados saliendo de una fuente a través de un campo eléctrico y entran por una pequeña rendija al selector de velocidades, con lo cual nosotros sabemos que aquellos que siguen en línea recta y salen por la otra rendija tienen una relación dada, una velocidad que está relacionada con el cociente entre las intensidades del campo eléctrico y magnético. Estos iones que atraviesan la cámara del selector de velocidades van a incidir, van a entrar a una región donde existe un campo magnético uniforme, que puede tener el mismo valor o no que el que está en la cámara del selector de velocidades,
Pero bueno, con ese, está conocido ese campo magnético y la velocidad de los iones, podemos encontrar una relación con los radios de las trayectorias que van a seguir. ¿Está bien? Porque si bien en las de iones todos tienen la misma carga, los radios de la trayectoria eran dependientes de las masas. Así que planteamos que en la etapa de lo mismo que hicimos hoy, que en la etapa en donde solo actúa el campo magnético, la masa de los iones por la aceleración centrípeta tiene que ser igual a la fuerza magnética. Es decir, que ahí encontramos una relación entre la carga y la masa con la velocidad, el radio de la trayectoria y el campo magnético en la etapa final. Y esa velocidad la reemplazamos por el campo eléctrico y dividido el campo magnético en intensidades que existen en la región del selector. Entonces, conociendo los campos utilizados y el radio con el que impactan, el radio de la trayectoria, podemos encontrar una relación entre la carga y la masa. El radio con el que impactan, hablo de impactan porque se pone en una película fotográfica donde los distintos iones van impactando, dependiendo de la masa que tengan. Y se denomina espectrómetro de masas porque justamente todos van a salir del selector de velocidades, pero no todos van a impactar en la misma posición sobre la placa fotográfica. Y ese impacto va a depender específicamente de la masa. Si hacemos esto con este dispositivo, el principal efecto es que podemos distinguir los isótopos presentes en un gas o en un material. ¿Por qué? Porque los isótopos tienen la misma carga, pero difieren en la masa. Están ionizados, los vamos a ionizar de la misma forma, pero difieren en la masa. Con lo cual van a seguir trayectorias de radios diferentes. Y así nosotros podemos calcular la masa de cada uno y teniendo en cuenta que la masa de cada uno de los iones está principalmente determinada por la cantidad de protones y neutrones, podemos estimar la cantidad de neutrones y determinar el isótopo. Si avanzamos un poquito más, podemos ver que estas ideas se pueden aplicar también a una corriente. ¿Por qué? Porque una corriente la definimos justamente como cargas en movimiento. Así que podemos pensar la fuerza magnética que actúa sobre cada una de las cargas que constituyen una corriente. Así que pasaríamos a hablar tal vez no de una carga puntual, sino de un conjunto de cargas y el efecto que siente ese conjunto de cargas por la presencia del campo magnético. Así que a ese conjunto de carga le vamos a asignar un diferencial de carga y sabemos que ese conjunto de cargas, cuando es una corriente, se mueve con la velocidad de deriva. La fuerza magnética será entonces la carga de un diferencial de carga, la velocidad de deriva, vector, el campo magnético aplicado. Entonces podemos decir que si tenemos, para sacar este diferencial de carga, podemos decir que si tenemos una densidad de portadores N, la carga, el diferencial de Q va a ser esa densidad de portadores por la carga de cada uno de los portadores por el diferencial de volumen. Y al diferencial de volumen, observen que lo escribimos como el área de la sección transversal del conductor por el diferencial de L. Reemplazamos en la fuerza y nos damos cuenta que podemos pensar al diferencial de L como un elemento de corriente, bien, como un elemento de longitud sobre el conductor que apunta en la dirección en la que se mueve la corriente. Entonces, escribir al de L como un vector y dejar a la velocidad como que va a ser paralelo a ese vector de L como un escalar. Si hacemos eso, obtenemos una expresión para la fuerza donde aparece el producto vectorial entre el diferencial de longitud sobre el cable o del elemento de corriente y el campo magnético. Si ahora recordamos, N, por la densidad de portadores, por la carga, por el área de la sección transversal del conductor, por la velocidad de deriva, lo que nos daba era la corriente. Con lo cual llegamos a una expresión para la fuerza sobre un conductor como I de L vector B, o sea, el valor de la corriente por el diferencial de longitud sobre el cable, el diferencial de elemento de corriente por el vectorial del campo magnético. Bueno, este es un ejemplo de aplicación donde vamos a resolver la fuerza sobre un conductor recto de longitud L por el que circula una corriente I y que está ubicado en un campo de inducción magnética uniforme.
El cuadrado representa justamente ese campo y los puntitos indican que el campo es uniforme y saliente de la pantalla hacia nosotros, mientras que la corriente apunta hacia arriba. Si nosotros queremos calcular la fuerza, tenemos que empezar por hablar por el diferencial de fuerza, que es I de L vector B. Entonces la fuerza va a ser la integral de ese diferencial de fuerza, va a ser la integral de I de L vector B. Y es constante, sale de la integral. El producto vectorial nos da el módulo de B por el módulo de L por el seno del ángulo comprendido, que es pi sobre 2, así que eso nos queda 1. Y esto va a ser integrado, o sea, B también saldría de la integral y nos queda la integral del diferencial de L. Y la dirección es el producto vectorial entre los versores de L y B. Si pongo ejes podría continuar y decidir en qué dirección me queda esa expresión. Muchas veces no les van a decir exactamente la longitud del cable y van a tener que calcular la fuerza por unidad de longitud, y muchas otras les van a pedir que calculen la fuerza sobre un rectángulo, sobre alguna espirita, como vamos a hacer en un ratito, y entonces vamos a tener que ir calculando a tramos. Bueno, en este caso, con estos ejemplos de hacia dónde va el campo y hacia dónde va la fuerza, podemos decir hacia dónde va el campo, hacia dónde va la corriente, podemos decidir hacia dónde va a ir la fuerza. Una forma es poner ejes y definir el producto vectorial, y la otra la regla de la mano derecha. Pongo los dedos apuntando con la corriente, los cierro en la dirección del campo, así que la palma queda mirando hacia nosotros, y nos da la fuerza en la dirección de J. Bien, ahí tenemos un esquema de cómo pondríamos los dedos y hacia dónde va la fuerza. Bueno, entonces vamos a hacer otra aplicación, y lo que tenemos es, en la figura A se muestra un cable por el que circula una corriente I al que se le coloca un imán. Indicar cómo debe ser la corriente que circula por el cable para observar lo que es mostrado en las figuras B, C y D. Entonces acá representamos el imán generando un campo magnético en una región del conductor y nos preguntamos cómo debe ser la corriente para ver este tipo de comportamientos en el conductor. Entonces, la primera es que en el primer caso la corriente tiene que ser 0. Bien, para que si la corriente es nula, el producto vectorial me va a dar 0. En el segundo caso, necesito que para ese campo, necesito que aplico los dedos, si fuera para arriba la corriente y me cierro hacia el campo, me daría una fuerza en la dirección en la que se está desplazando el cable. Mientras que si ponemos de vuelta los dedos con la corriente, pero suponemos que la corriente apunta hacia abajo, al cerrar hacia el campo nos va a dar que la fuerza actúa en dirección contraria. Entonces lo que podemos decir acá es que en un caso la corriente era ascendente, en el caso D era descendente y en el caso B era nula. Un ejemplo importante a resolver, porque nos va a ser de utilidad en las clases que siguen, es la fuerza que va a sentir una espira por la que circula una corriente debido a la presencia de un campo magnético uniforme. Entonces lo que hacemos es responder a esta pregunta: ¿cuánto vale la fuerza magnética sobre cada lado de la espira cuadrada, plana, cerrada, por la que circula una corriente y ubicada en un campo de inducción magnética uniforme perpendicular al plano de la misma? Para resolver esto, lo primero que hay que hacer es un esquema y colocar ejes. Entonces, acá tenemos una de las posibilidades, que es la corriente circulando en esa dirección, sería vista desde arriba en sentido antihorario, y el campo perpendicular en la dirección de z positiva. Para resolverla tenemos que dividir cada una de las secciones, porque no podemos hacer una integral sobre todo, sino por secciones, y escribir los diferenciales de L. Vemos que el diferencial de L1 está en la dirección del versor I, mientras que el diferencial de L3 está en menos la dirección del versor I, el diferencial de L2 está en J, y el diferencial de L4 está en menos J. Y el campo magnético de inducción magnética está en K. Entonces tenemos que calcular la fuerza sobre cada uno de los lados. Empecemos por el lado 1, ¿bien? Y entonces hacemos la integral porque el diferencial de fuerza era I de L1 vector B, así que hacemos la integral de ese diferencial de fuerza y reemplazamos el de L1 y el B, con lo cual tenemos solucionado el producto vectorial, y después como ni I ni B dependen de DL, nos queda la integral de DL entre 0 y L. Cuando vamos a resolver F3, simplemente tenemos que recordar que es la misma expresión,
pero L3 está cambiado de signo respecto de L1. Hacemos lo mismo para F2 y dibujamos la fuerza. Podemos hacernos varias preguntas acá. La primera es cuánto vale la fuerza sobre toda la espira y si le ocurre algo a la espira. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Si yo sumo todas estas fuerzas, veo que es nula la fuerza total. O sea que sobre la espira no hay una fuerza neta. Eso quiere decir que la espira no se va a trasladar. ¿Le ocurre algo a la espira? Y podemos seguir analizando y decir, ¿va a rotar? No, estas fuerzas no generan un torque sobre la espira. Entonces, lo que único que puedo decir es que si no fuera lo suficientemente rígida, esas fuerzas tenderían a expandirla. Ustedes pueden probar otros casos, dar vuelta al vector campo magnético, les va a dar en otras direcciones la fuerza, al compresivo, y así pueden ir viendo, dar vuelta la corriente y también volver a calcular. Pero siempre les va a dar que la fuerza neta sobre la espira es 0, que la espira no se traslada. Pero puede ocurrir que, dependiendo de la orientación del campo y el eje de la espira, bueno, el eje perpendicular a la espira, o nos ocurra así un torque, o sea, que la espira rote. Entonces podemos, o que trasladarse nunca, pero puede ocurrir otra cosa. Entonces, acá nos preguntan, ¿se traslada la espira? Y si miramos la fuerza, la sumatoria de fuerzas vuelve a darnos 0. ¿Rota la espira? Y si miramos, sí, va a rotar a través de este eje impulsada por la fuerza magnética. Si calculamos el torque para saber cómo rota, acá lo escribí lo más genérico que pude, así que acá, porque no elegí ejes, me va a quedar para el torque el producto vectorial entre la normal a la espira y el vector campo magnético. Si esto lo reescribimos, vemos que esto, bueno, nosotros lo simplificamos, nos queda ahí por el área de la espira, por el módulo del vector campo magnético, por el seno del ángulo que forman el campo magnético y la normal a la espira, y entonces en forma muy general podemos escribir a ese torque como el momento magnético vector del campo magnético, donde defino al momento magnético como la intensidad de la corriente que circula por la espira, el área de la espira, y ese momento magnético lo defino perpendicular a la espira. Entonces, el momento dipolar magnético. Nos podemos preguntar, considerando ese momento dipolar magnético y el campo o la fuerza, ¿cuáles son las posiciones de equilibrio? Bueno, uno mira el torque y dice, bueno, cuando el torque de 0 y el torque da 0, ¿cuándo? El momento magnético está paralelo o antiparalelo al campo magnético. Pero si calculamos en forma análoga la energía de la espira en el campo, vemos que esa energía es menos el momento dipolar magnético escalar el campo magnético. Así que nos va a definir una posición de equilibrio que corresponde al mínimo de energía y que sería la posición de equilibrio estable, y que está de acuerdo con la condición de equilibrio estable a través del torque 0 para el equilibrio, y que además cualquier apartamiento de la posición de equilibrio lo lleve de vuelta a esa posición. Entonces, la posición de equilibrio estable corresponde a un ángulo entre el momento dipolar magnético y el campo igual a 0.